Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero hablarles sobre no debemos jugar con Dios. Hoy quiero contarles un fragmento de mi historia. Esto que les voy a contar, quiero que lo tomemos con la madurez más grande posible que podamos. Válgase la redundancia. ¿Por qué? Porque es algo muy importante el que yo tengo que decirles. Porque si yo me callo, de nada sirve todo lo que he pasado y todo lo que he aprendido a lo largo de todo este proceso que estoy pasando hoy por hoy. Y este dolor, este sufrimiento por el cual yo estoy pasando, no tendría razón de ser en mi vida. A veces, por el miedo, por el qué dirán, o el temor a la crítica, el temor al señalamiento, el temor a las malas interpretaciones de personas que a veces, voy a hablar de mí, a veces escuchamos y malinterpretamos las cosas, o soy ese tipo de gente de que escucho, pero lo tomo para mal, o eso lo utilizo para criticar, para señalar. Pero yo sé que a pesar de que exista ese tipo de personas, también hay gente que necesita una palabra. Si en algo le puede ayudar esto, yo lo quiero hacer con todo mi corazón. Porque quiero decirte que jugar con Dios es muy peligroso. Hace mucho tiempo yo me convertí a Cristo. Desde muy pequeña yo oía de Cristo. Mi madre es una mujer que de joven se convirtió a Cristo, y cuando ella me tuvo, ella ya era cristiana, pero mi papá no lo era. Entonces yo crecí con dos tipos de religiones en mi casa, mi mamá siendo cristiana, mi papá siendo católico. Entonces siempre que yo quería que me dieran permiso para salir a algún lado, mi mamá me decía que no y mi papá me decía que sí. Pero siempre trataba como de manipular la situación para que siempre me dieran permiso. Entonces, mi mamá, siendo cristiana, siempre una cristiana, vamos a ponerle así, ortodoxa, sus ideas eran de ese tipo de cristiana más conservadora, un poquito más cuidadosa, vamos a ponerle en gran manera. Voy a hacer este video en varios segmentos porque es un poco largo, pero yo te pido que tengas la paciencia para poderlos ver, escuchar, y que estas palabras que yo te voy a decir te puedan servir en tu vida. Cuando yo me convertí a Cristo, yo pasé por, la verdad, una niñez muy, muy, muy difícil. Yo tenía ataques sobrenaturales, tenía muchas persecuciones, yo soñaba, tenía muchas pesadillas. Fui una niña muy miedosa. Fui muy miedosa a pesar de todas esas cosas, ¿verdad? Siempre mi familia, ¿verdad? Han sido una bendición, pero con todos mis pensamientos desequilibrados, con mi autoestima demasiado baja, yo siempre fui una persona de muy, muy baja autoestima. Y eso era algo que a mí me tenía cohibida, era retraída, compungida todo el tiempo, miedosa a tomar decisiones, a hablar. Bueno, ahí estoy resumiendo mi niñez y parte de mi adolescencia. A mis 15 años yo conozco a Cristo. ¿Por qué? Porque yo tenía muchos ataques demoníacos. Entonces yo escuché en una ocasión, cuando fui a la iglesia con mi mamá, porque yo no quería ir a la iglesia, pero una vez yo escuché que el pastor en ese momento dijo que Jesús tenía poder para vencer cualquier poder. Entonces recuerdo que esa noche yo tuve un ataque muy, muy fuerte donde yo sentía que me estaban ahorcando. Y la verdad, en esos días tuve una persecución muy, muy fea. Yo no me podía quedar sola porque yo ya veía cosas en mi casa, se oían ruidos, yo no podía dormir, bueno, muchas cosas. Y esto que les platico, que tuve ese ataque muy, muy fuerte donde yo sentí que me ahorcaban, lo tuvimos no solamente yo, sino también mis hermanos, que dormíamos en el mismo cuarto en diferentes camas. Y de pronto nos pasó lo mismo a los tres que estábamos ahí en el cuarto. Entonces, bueno,
Después de esto yo decidí, dije, ya no quiero más esto, porque la verdad, de que yo tengo memoria, siempre he tenido miedo, siempre viví con miedo y ya estaba cansada. Entonces yo dije, si Jesús me puede liberar de esto, yo le voy a servir. Fui a la iglesia y yo le dije, me quedé hasta lo último de que terminó el culto, y yo me acerqué al pastor que estaba en ese momento y le dije, usted dijo, yo escuché que usted dijo que Jesús tenía poder para poder cambiarme y ayudarme en el problema que yo tengo. Si Él me ayuda en el problema que yo tengo, yo le voy a servir. Yo lo acepto en mi corazón. Entonces me recuerdo que el pastor me oró y yo comencé a sentir muchas cosas diferentes. Lo voy a resumir demasiado para poder llegar al punto que yo quiero platicarles. Yo entregué mi vida a Cristo con todas mis incapacidades, como siempre lo repito, con todos mis errores, con todas mis faltas que yo tenía dentro de mí. Yo seguía a Jesús. Yo lo acepté. Yo quería predicar, yo quería servirle. Yo empezaba a predicarle a mis vecinos. Salía a predicarle a las personas. Yo oraba por las personas. Pero yo les voy a decir algo. Seguía con las inseguridades, seguía con la baja autoestima, seguía con la rebelión que había dentro de mí. Yo no era obediente, yo era muy rebelde con mis padres. Me encantaba servirle al Señor como me encanta hasta el día de hoy. Pero yo no tenía un cambio genuino. A veces nosotros, cuando vemos a la gente que va a la iglesia, siempre creemos que son perfectos, y no es verdad. Siempre hay un proceso por el cual la persona que realmente quiere servirle al Señor va a pasar. Y si no, simplemente vamos porque somos personas que necesitamos de Dios, recibimos el milagro. Y sí, tratamos en muy poca forma de agradarle a Dios, pero no como Dios quiere. Entonces eso me pasaba a mí. Yo servía, yo hacía muchas cosas. Era prácticamente como está, quizás voy a mal emplear ese dicho que dice, ¿cómo? Era candil de la calle, obscuridad de mi casa, porque yo servía afuera, pero dentro de mi casa yo seguía siendo la misma rebelde, la misma joven, irresponsable, grosera con mis padres. Bueno, yo comencé a buscar al Señor en ayuno, en oración, me aposentaba. El Señor me llena de su Espíritu Santo. Así pasé un buen tiempo de mi juventud. Llega el momento en el que yo conozco a la persona con la que yo me caso. Yo no me quería casar, les quiero decir. Yo, cuando me convertí a Cristo, yo dije, yo te dedico mi vida completamente. Mi sueño era predicar la palabra de Dios como lo es hasta el día de hoy. Mi sueño era servirle al Señor con todas mis fuerzas. Yo tenía cargos, yo andaba de aquí para allá. Esa era mi vida, eso era lo que yo le lloraba a mi mamá, no por ir a las tardeadas, pero sí fui, no voy a decir que no. No me daban permiso, pero sí fui en una que otra ocasión. Pero yo le lloraba a mi mamá, no tanto porque me dejara salir con mis amistades a bailar o ir a hacer esto y lo otro. No. Yo le lloraba porque yo quería ir a las confraternidades. A mí me gustaba ir a las reuniones grandes que habían. Yo tenía cargos, pero seguía siendo la misma Erika del principio. Conozco a la persona con la que me casé. Yo lo vi un buen joven, que también igual ayunaba, se aposentaba, nos gustaban hubo un congreso de jóvenes grandísimo, él estuvo ahí. Yo veía que era una persona que le gustaba buscar a Dios, pero ojo aquí, nosotros vemos y juzgamos lo que vemos, pero el Espíritu Santo siempre va a escudriñar y va a llegar hasta lo último, y Él es quien nos conoce realmente. Me caso con él. Yo le pedí en oración a Dios. Yo siempre le pedí al Señor que si no era para mí, lo alejara de mí, porque yo necesitaba servirle. Siempre, a pesar de todas las cosas que yo he vivido a lo largo de mi historia, de mi vida, siempre le he dicho al Señor, yo te voy a servir. Aunque tenía muchas incapacidades, vuelvo a repetir, aunque he tenido demasiadísimos errores, uno de los graves errores que yo tenía era que yo tenía un espíritu de rebelión tan fuerte, que yo tenía mucha ira, mucha contienda, era demasiadas cosas dentro de mi corazón. Yo no podía perdonar, yo era de, tú me la haces, tú me la pagas, o no importa cómo, pero me lo vas a pagar. Siempre había un espíritu de venganza en mí, y no medía las consecuencias.
pero siempre ha estado en mí el anhelo de servirle a Dios. Nosotros tenemos que entender que debemos de dejarnos que el Señor trabaje en nuestro interior, en nuestra alma. Hay heridas, el alma crea fortalezas que nosotros tenemos que quitar para que el Espíritu Santo, nuestro Dios, pueda obrar en nuestras vidas y poder quitar toda raíz de amargura, todas las contiendas que hay en nuestras vidas, esa falta de perdón, espíritus demoníacos que influencian en nuestro carácter para poder actuar de una manera. Pero siempre estuvo en mí el anhelo y el deseo de agradar a Dios. Me caso con él, comienzo a vivir una vida que no esperaba. Él cometía demasiadas faltas de respeto, cosas que yo aguanté por querer realmente tener una vida en Cristo. Me comencé a imaginar, a maquillar una vida que no era. Lo puse en un pedestal, lo puse en un lugar que no se había ganado. Disfracé su persona de la manera en la que yo lo quería ver. Respeto su memoria, hoy no está con nosotros. Sé que está con Cristo. Cuando Él se fue, porque Él me dejó, no les voy a mentir, yo decía, tengo que luchar por Él, tengo que esforzarme, pero una mujer de Dios que me dijo, Erika, no lo pelees para ti, no lo pelees como mujer, peléalo para Cristo. Y sé que al final Dios me escuchó, salvó su alma y está con Él, para la gloria de Dios. Sigo con la historia. Llega el momento en el que yo me canso, pero esto ya le estoy hablando de años de aguantar muchas cosas, irresponsabilidades fuertes, faltas de respeto, como les digo, muy fuertes. Y yo me canso. Burlas que tras años, les vuelvo a repetir, yo tenía muy baja autoestima. Tenía ataques. ¿Por qué? Porque yo jugaba también, al igual que él, jugaba con Dios al entrar y salir. Cuando él se casa conmigo, yo no estaba tan firme en las cosas de Dios. Había dejado de orar, había dejado de ayunar. Hermanos, es un peligro dejar de orar, de ayunar y de leer la Biblia. No nos podemos confiar. Si nosotros creemos que ya lo aprendimos todo, es mentira. La fuente del conocimiento y de la sabiduría se llama Espíritu Santo. Y solamente es a través del ayuno y de la oración que nosotros vamos a poder tener la revelación, la iluminación y la interpretación de la palabra de Dios. No nos podemos alejar de Dios. Si tú ayunaste tantos días, descansa, porque es lógico, somos humanos, come bien, pero después sigue, porque tú no puedes parar. Tú y yo no podemos parar de buscar a Dios. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, hermanos, porque yo caí por causa de enfriamiento. Porque me confié, el Espíritu Santo me usaba de una forma tremenda. Personas y personas desfilaban en mi casa. Yo ya no podía ir a la escuela porque yo recuerdo, antes de que yo conociera a esta persona con quien me casé, yo era estaba llena del Espíritu Santo. Y las personas venían a mi casa a que les orara porque querían ser sanos, porque querían ser libres. El Espíritu Santo me respaldaba, mi Dios estaba conmigo, está conmigo todavía. En esos días el Señor hacía cosas grandes y tremendas en la iglesia con las personas que venían a mi casa. A veces no me daba tiempo ni de desayunar, yo no comía. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que había en mi mente y en mi corazón eran las almas del Señor. Conozco a este hombre, me caso con él. Les platico, la vida fue muy fea. Él le gustaba el mundo. Yo, por quererle agradar, a veces me salía de la iglesia. Estábamos un buen tiempo fuera de la iglesia. Yo me comencé a enfriar. Tuve a mi pequeñita. Tuve complicaciones en el parto. Hermanos, cuando tú te alejas de Dios, te sales de la cobertura y te comienzan a pasar muchas cosas por causa de la desobediencia y del descuido. Por favor, sigue estos videos. Es muy importante. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.